Vamos a continuar entonces, mis hermanos, con la serie que venimos dando todos los viernes. Continuamos con esta serie, el orden de Dios para la familia cristiana. El tema siguiente que tengo aquí es el titulado Hijos dejando el hogar, ¿sí? Y no porque se casan, o sea, hijos dejando el hogar, pero no porque se casan, sino porque se rebelan. ¿Sí? Vamos a tomar la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Ese ruidito que ustedes escuchan ahí, hermanos, si Dios lo permite, ya lo vamos a solucionar, ¿eh? Lo que pasa es que ese aparato ya tenemos desde que iniciamos. ¿Cuántos se acuerdan de ese aparato? Ya lo vamos a poner en el museo. Muy bien. Segunda de Timoteo 3:14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo para ver de quién aprendió, ¿verdad? Versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo voy a preguntar, ¿quién se las enseñó a Timoteo? Las escrituras. ¿Quién? Vayamos por favor a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Ahí nomás le da una vueltita atrás. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Y vean lo que escribe Pablo, ¿verdad? Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo se acordaba del joven Timoteo, ¿verdad? Y de día y de noche, y él oraba, dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. A ver, digan todos, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿quién le enseñó a Timoteo las escrituras? Su madre, ¿verdad? Eunice. Timoteo, mis hermanos, fue un joven que llegó a ser pastor siendo muy, pero muy joven, ¿sí? Y durante su niñez fue instruido en los caminos de Dios por su madre, quien a su vez, la mamá de Timoteo, Eunice, fue instruida por Loida, ¿verdad? La abuela de Timoteo, la mamá de Eunice. Es decir, la abuela de Timoteo le enseñó a la mamá de Eunice y Eunice le enseñó a Timoteo. Se pasó de generación en generación a enseñanza, ¿verdad? Y Pablo, en estos últimos versículos leídos, está hablando, mis hermanos, de la fe no fingida que Timoteo poseía. Pablo enfatiza en eso, mis hermanos, en la fe no fingida. Entonces, esto significa que Timoteo, mis hermanos, aprendió la fe genuina que le transmitió su madre. ¿No? Y nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos la fe genuina. Es decir, debemos de tener un testimonio acorde a nuestra creencia como cristianos para poderles transmitir la fe genuina. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Y esto, mis hermanos, de fe genuina, o más bien de una fe fingida, ¿verdad? Significa que hay una fe genuina, o más bien al revés. Si hay una fe genuina, significa que también hay una fe fingida, ¿verdad? ¿Qué tipo de fe está usted practicando, ¿verdad? Yo le haría a usted esa pregunta: ¿qué tipo de fe es la que usted está practicando? ¿Qué tipo de fe estamos sembrando en nuestros hijos? Y aquí se ve, mis hermanos, que la mamá de Timoteo
era una mujer de Dios, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, que supo transmitir la fe genuina a su hijo Timoteo. Y en el caso del mismo Timoteo, mis hermanos, que fue formado desde su niñez, cuando él fue adulto, mis hermanos, Timoteo decidió seguir a Cristo, y Pablo, mis hermanos, le tenía mucho aprecio, porque Pablo había ganado para Cristo a su abuela y a su mamá. Por eso le tenía mucho aprecio a Timoteo. Y estas mujeres eran judías, mis hermanos, y conocían las escrituras. Y Eunice repetía al joven Timoteo una y otra vez la palabra de Dios. ¿Usted le repite a sus hijos una y otra vez la palabra de Dios? En 1 de Corintios, mis hermanos, capítulo 16, en el verso 8, la primera carta a los Corintios, aquí se ve la preocupación y el aprecio que Pablo tenía a este joven pastor, que fue instruido en los caminos de Dios desde que era niño. Sí, Timoteo se preocupaba, Pablo se preocupaba por Timoteo. Y ve ahí la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 8. ¿Lo tiene ya? Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, les está diciendo a los Corintios, si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Es decir, que fue siervo juntamente con Pablo. Eran, compañeros de milicia, ¿verdad? Timoteo y Pablo. Y ve el alcance que tuvo Timoteo, mis hermanos, porque desde la niñez su mamá lo instruyó. ¿Sí? Lo instruyó en los caminos de Dios. ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran como Timoteo? ¿No? ¡Ven! ¡Grita, hermano! ¡Ven! No es cierto. Timoteo, mis hermanos, miren, el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. ¿Qué significa Timoteo? El que honra a Dios. ¿Cuántos quisieran que sus hijos honraran a Dios con sus vidas? Amén. Todos, ¿no? Yo creo que todos. Sin embargo, no siempre se obtienen buenos resultados con los hijos de padres cristianos que son entregados a Dios. Y existe un interrogante, ¿verdad? ¿Por qué si un padre, una madre da testimonio, sus hijos no son cristianos? Ese es el interrogante, ¿no? ¿Por qué? Miren, vamos a ver una historia que nos va a dar la respuesta del por qué hay padres cristianos que caminan con Dios, son ejemplo para sus hijos, les instruyen en la palabra y en los caminos de Dios, pero cuando estos crecen, los hijos se van al mundo. ¿De verdad? ¿Recuerdan a Samuel? ¿Cuántos recuerdan a Samuel? ¿Sí? Su mamá se llamaba Ana. Ella era una mujer estéril y anhelaba un bebé. Entonces Ana, la mamá de Samuel, que todavía no era la mamá, va al templo a orar, mis hermanos. Y dice la palabra que ella estaba orando y estaba llorando también. Así que el sacerdote Elí, aquel que Dios le mandó un juicio por no llevar a sus hijos en los caminos de Dios y por no estorbarles en sus pecados, tanto que permitía, mis hermanos, que ellos pecaran en la misma casa de Dios. El sacerdote Elí permitía que sus hijos no les estorbó. Entonces Ana, mis hermanos, concibe de manera milagrosa al niño Samuel y lo entrega a Dios, se lo entrega a Dios, ¿verdad? Y este niño creció en el templo. Y una noche Dios vino a Samuel y le habló y le dijo: Samuel, Samuel. Y el pequeño Samuel, mis hermanos, estaba aprendiendo a oír la voz de Dios. Fueron el sacerdote, ¿verdad? Fue con el sacerdote más bien,
y le dice, heme aquí. Cuando él escuchó la voz, fue con el sacerdote y le dice, heme aquí, Señor mío, le dice, ¿verdad? Y le contesta Elí, yo no te hablé, vete a dormir, yo no te he hablado. Sí, se acuerda de esa historia, ¿sí? Entonces el joven, el niño, porque todavía era un niño, vuelve a oír la voz de Dios, Samuel, Samuel. Y por segunda vez corre con el sacerdote Elí y le dice, heme aquí, Señor mío. Y le dice otra vez el sacerdote, yo no te hablé. Pero de repente al sacerdote Elí, pues como que se le prendió el foco, ¿verdad? Le brilló de repente una pequeña luz en el pensamiento y se acordó, ¿verdad? Por ahí se acordó a las 1000. Y por fin el sacerdote Elí dice algo sensato, ¿verdad? Y le dice al joven Samuel, al niño, le dice, mira, si vuelves a escuchar esa voz, es Dios quien te habla. Solo dile, heme aquí, Señor. Y así fue, ¿verdad? Entonces se va a dormir el pequeño Samuel y vuelve a oír la voz de Dios. Samuel, Samuel. Entonces Samuel contesta, mis hermanos, heme aquí, Señor. Y vea lo que sucede. Dios le revela a Samuel el juicio que iba a traer sobre el sacerdote. Deje un apartado y vaya por favor al primer libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 19. El primer libro de Samuel es como, el primer libro es como ¿qué será? ¿El séptimo libro? ¿Octavo libro? Por ahí más o menos de la Biblia, no sé dónde. Primera de Samuel, no es más, porque es primera de Crónicas, Primera de Samuel 3:19. Y aquí veremos, mis hermanos, cómo Samuel se formó desde niño en los caminos de Dios y cómo sus propios hijos los propios hijos más bien de Samuel se desviaron por los caminos de Dios. Ya lo tiene Primera de Samuel 3:19. Dice, y Samuel creció, es decir, se hizo un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Dice, y Jehová estaba con él. ¿Cuántos quieren que Dios esté con sus hijos? Amén. Jehová estaba con él, dice. Sería esto maravilloso, ¿no? Que Dios esté con nuestros hijos. Eso sería maravilloso. Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso significa, mis hermanos, que todas las promesas que Dios le hizo a Samuel se cumplieron en la vida de Samuel. Y luego continúa diciendo el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, es decir, mis hermanos, de frontera a frontera. Es como si dijéramos, desde California hasta Nueva York, ¿verdad? De frontera a frontera, Samuel era famoso, mis hermanos. ¿Cómo ven? Porque dice aquí que desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, era famoso en toda la nación de Israel, este profeta. Y todo el mundo sabía que ese Samuel, que había crecido desde niño, desde pequeño en los caminos de Dios, se había hecho todo un hombre, mis hermanos. Y era todo un varón. Era todo un varón siéndole fiel a Dios. ¿Sí? Él era juez de Israel, gobernaba, daba veredictos, le decía de parte de Dios qué es lo que quería que el pueblo hiciera. Era un hombre, mis hermanos, íntegro. Era un hombre que no se vendía por 30 monedas de plata. No aceptaba la corrupción. Él era todo un ejemplo, Samuel, ¿sí? Y podemos aprender mucho de él, de Samuel. Y a Samuel, mis hermanos, le fue revelado el juicio que vendría sobre la casa de Elí. Como le dije hace un momento, que no instruyó a sus hijos en los caminos de Dios, ni los estorbó para que no pecaran contra Dios. Ahora, cuando Samuel crece, seguramente él tenía muy presente aquello que Dios le había revelado, aquel juicio que vendría sobre el sacerdote Elí.
Y él, siendo un fiel hombre de Dios, siendo un fiel profeta, un ministro, pues un día él se casa. Como algunos de los jóvenes aquí algún día se van a casar. ¿O no se quieren casar, jóvenes? ¿Sí? ¿Cuántos aquí se quieren casar? Yo sí. ¿Y 2 meses? Sí, con mi esposa. La de bodas, la de plata y no sé qué. Sí. Entonces llegó el día en que él se casó, ¿verdad? Se casó. Entonces él un día se casa. ¿Y qué cree? Y pues tuvieron hijos. En el matrimonio siempre hay hijos. Tuvo a sus hijos. Y de seguro Samuel, lo más seguro, mis hermanos, no cabe duda, de que Samuel instruyó a sus hijos en los caminos de Dios. Eso es lo más seguro, mis hermanos. Porque él era un hombre fiel a Dios. ¿Sí? De día y de noche los aconsejaba. Les decía, les enseñaba a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. No solo les enseñaba, mis hermanos, sino él les demostraba con su ejemplo que, siendo el juez, la máxima autoridad de Israel, porque el juez era la máxima autoridad en ese entonces de Israel, él les demostró a sus hijos que él no se corrompía, que él era íntegro, que él era honesto. Entonces Samuel tuvo 2 hijos, mis hermanos. Allí en Primera de Samuel, ahí donde estamos todavía, en el capítulo 7, verso 15, vamos a ver qué sucedió con sus hijos, los hijos de Samuel. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 15. ¿Lo tienen? Miren lo que dice ahí. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Es decir, que los gobernó. Eso que los juzgó es de que los gobernó. Verso 16 dice: y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Es decir, que iba de gira como los gobernadores, ¿no?, que van y visitan varias ciudades para ver cómo va el asunto. Él hacía lo mismo, ¿verdad? Y el verso 17 dice: después volvía a Ramá, porque allí estaba, ¿qué? Su casa. O sea que atendía los asuntos del pueblo, pero también iba a su casa y atendía los asuntos de su casa. Él siempre retornaba a su casa, porque sabía que allí le esperaba su esposa y sus 2 hijos. Y él seguía cumpliendo, mis hermanos, y siendo un ejemplo para todo Israel y mayormente para los de su casa. Era un ejemplo. Y luego continúa diciendo: y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Esto significa, mis hermanos, que era un hombre de oración. Era un hombre que le gustaba adorar a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. En pocas palabras, mis hermanos, Samuel era un hombre irreprensible delante de Dios, con un testimonio notable ante todos aquellos que lo miraban gobernar. Era de testimonio, así como usted. ¿Sí? Y Samuel 8, allí adelantito, vamos a ver qué sucedió, ¿verdad? Porque pasaron los años. Y vamos a ver lo que sucedió ahí en 1 Samuel 8:1. Vea lo que dice, ¿lo tiene? Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Sí? Ahora, la pregunta es: ¿por qué puso Samuel a sus hijos como jueces? ¿Por qué? Para que gobernaran. Por eso los puso ahí, para que gobernaran. ¿Por qué? Porque así era la costumbre, mis hermanos, y las reglas en ese tiempo. Los hijos de los reyes suplían a los reyes. Los hijos de los profetas suplían a los profetas que dejaban el puesto. Ahora, ¿por qué Samuel los puso? ¿Por qué?
Porque hasta ese momento, mis hermanos, los hijos de Samuel habían manifestado como que parecía, ¿no?, que tenían una genuina, parecía como que ellos habían aprendido de su padre la rectitud, la integridad, el hablar verdad. Aparentaban que tenían una genuina fe. Sí, eso era por eso Samuel los puso, porque esos jóvenes aparentaban. Entonces Él los pone como jueces y veamos lo que sucedió en el versículo 1. Y el nombre de su hijo primogénito fue, ¿cómo se llamó? Joel. Y el nombre de su segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Y aquí es donde viene el asunto, mis hermanos, en el versículo 10. Dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense qué tremendo, ¿eh? El ejemplo que su papá Samuel les había dado no fue seguido por sus hijos. Se fueron tras la avaricia, comenzaron a hacer sus negocios para ganar dinero de una forma ilícita. Es como cuando comienzas a gobernar y por ahí hay una obra pública que tienes que hacer, ¿verdad? Y vas con los que se encargan de las obras y les dices: ¿sabes qué? Necesitamos hacer aquí un paso, un puente, un freeway, ¿no? Vamos a poner así. Esto no sucede aquí, ¿verdad que no? Eso sucede nada más en otros países. Aquí casi no funciona, ¿verdad que no? Entonces, pues vas con ese constructor, la compañía constructora, y le dices: mira, vamos a hacer un freeway, ¿me parece? Nada más que este freeway va a salir como unos 2 millones de dólares. Pero tú ponle que va a salir en 4. Y es más, ponle materiales de baja calidad. Para por si pasa algo, pues le metemos otros 2 billones de dólares y pues que no repartimos el dinero. Eso es lo que hacían los hijos de Samuel. O sea que se fueron tras la avaricia, ¿sí? Tras la codicia. Comenzaron a hacer sus negocios para ganar dinero de forma ilícita. Y hoy en día, mis hermanos, esto se repite. Porque hace tanta falta integridad, mis hermanos. Hace falta hombres de verdad, hace falta hombres justos. Y son escasos, ¿no? Pero los hijos de Samuel se fueron tras la avaricia y se dejaron sobornar y permitieron el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú ya estás viejito, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Fíjense lo que les estaban diciendo, estaban dando la queja, ¿verdad? Usted se puede imaginar un poco, mis hermanos, el corazón de Samuel. Usted se puede imaginar, escuchar y ver que sus hijos no siguieron el ejemplo que él les había dado. Imagínense un poco el corazón de Samuel. Si usted es un hombre íntegro, si usted es una mujer honesta, y si usted le ha dado ejemplo a sus hijos, pero qué triste y doloroso es, mis hermanos, que a pesar del ejemplo que les diste, ellos no lo siguen. Esto será, eso será. ¿Sí o no? Y en el caso de Timoteo, la historia terminó bien, mis hermanos. Desde niño fue instruido y fue un hombre de Dios. Y la misma oportunidad los hijos de Samuel tuvieron. Pero, ¿por qué uno siguió al Señor, Timoteo, y los otros 2 no siguieron al Señor? ¿Saben en dónde está la respuesta, mis hermanos? Porque cada uno, mis hermanos, cuando crecen, los niños llegan a la edad de 13, de 14, de 15, 16 años, y ellos ya empiezan a tener sus propias decisiones. Y allí, en esa edad, ya no les puedes forzar. No les puedes forzar. Desde que están pequeños, los vas formando y les instruyes y les dices:
Eso que tomaste ahí de la tienda, ese chocolate que te comiste, Kinder Sorpresa, ¿verdad? Ese chocolate que te comiste ahí, ese no era tuyo. Se tiene que pagar. No te lo debes de comer hasta que se paga. Es que Señor, porque la palabra del Señor dice que eso es robar. ¿Sabes que robar es pecado? Esa es la definición de los niños. ¿Sí o no? Todos los niños van aprendiendo. Eso es pecado y a Dios no le agrada eso. Así es la definición. Pero cuando ya tienen 17 años, mis hermanos, ellos ya saben lo que están haciendo. ¿Sí o no? Ellos ya saben lo que están haciendo. Y ellos deciden seguir a Dios o deciden seguir la corrupción. Esta es la respuesta. Ellos deciden. Entonces vemos, mis hermanos, que hay ocasiones que aunque los padres sean entregados y fieles a Dios, no siempre siguen el ejemplo de sus padres. La respuesta al por qué es la siguiente, mis hermanos. Porque cada uno de nuestros hijos, cuando crecen, tienen la capacidad de decidir. Pero algunos deciden bien y otros deciden mal. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y en primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 4, Pablo le escribe a este joven. Vamos a leer desde el 1, primera de Timoteo 3. Pablo le escribe a este joven Timoteo diciéndole cuáles son los requisitos que debe de llenar alguien que quiere servir a Dios en la casa de Dios. ¿Sí? Primera carta de Timoteo lo tiene, capítulo 3, verso 1. Aquí vemos los requisitos, mis hermanos, de alguien que quiere servir a Dios en la casa de Dios. Y eso va para todos aquellos que desean servir y los que están sirviendo. De hecho, esto lo estamos viendo en el discipulado para los servidores, pero es la segunda, digo, más bien es esta carta, pero a partir del capítulo 8 empezamos a estudiar, ya llevamos como 4 meses y no terminamos, no avanzamos al final todavía. Vean 1 Timoteo 3:1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea como irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el versículo 5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te fijas? Estos versículos, mis hermanos, se refieren cuando en un matrimonio que sirve a Dios van naciendo sus hijos, ¿sí? Y tienen que encaminarlos a sujeción. Tienen que encaminarlos a los hijos, perdón, en sujeción y en amonestación de Dios. Aquí, mis hermanos, no se refiere a hijos que ya crecieron de 14, 15, 16, 18 o 23 años. No se refiere a ellos. Se refiere a los niños, porque cuando ya crecieron, ya no se puede hacer mucho por ellos, mis hermanos. Porque como ya toman sus decisiones, pues ya no los pueden hacer. ¿Sí? Ahora bien, nuestra responsabilidad como padres es instruirlos en los caminos de Dios y orar siempre por ellos. ¿Sí o no? Tenerlos en oración para que cuando ellos crezcan tomen la mejor decisión, que es amar a Cristo, seguir a Cristo durante el resto de sus vidas. Amén. Pregunta. Ponga atención en esa pregunta y yo quiero que me conteste. ¿Sí? ¿Me va a contestar, hermano? ¿Sí? Muy bien. No se duerma. Pregunta. ¿Fracasó Samuel
como padre, ¿qué contestan? ¿Qué dicen? ¿Ah? No fracasó. Porque si dijéramos que sí fracasó, entonces Jesús fracasó como Judas. ¿Sí que dice? Mire, Jesús escogió a 12. A todos se les enseñó lo mismo. Espiritualmente Jesús fue como un padre espiritual para ellos, ¿sí o no? A los 12 les dio las mismas enseñanzas, los mismos consejos, pero Judas ya estaba grandecito. Ya estaba grandecito. Y él decidió traicionar a Jesús. Judas decidió vender a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, ¿fracasó Jesús? Díganlo con convicción. No. ¿Por qué no, mis hermanos? ¿Por qué no? Porque Judas ya estaba grandecido. Ya tomaba sus decisiones. Y fracasamos, mis hermanos, como padres cuando no instruimos a nuestros hijos ya conociendo a Cristo, ¿verdad? No dejarlos que hagan lo que quieran, mis hermanos. En eso fracasamos, cuando los dejamos que hagan lo que quieran y no los instruimos conforme a los caminos de Dios. Ahí es donde fracasamos como padres, ¿verdad? Como la enseñanza de hace 15 días, ¿cuántos la recuerdan? Que le di por ahí una clave para hacer hijos infelices. ¿Sí? Y ahí estábamos, ¿no? Y así estamos, ¿verdad? Fracasando. Pero si estamos siendo ejemplo y vivimos la vida cristiana como Dios nos manda, no es un fracaso, mis hermanos. Porque ellos van creciendo y ellos van tomando sus propias decisiones. Hasta aquí estoy siendo claro, mis hermanos. Pablo tuvo un discípulo que fue como su hijo espiritual. Y ese discípulo se llamaba Demas. ¿Tú lo recuerdas? Y él escribió en una de sus epístolas, Pablo escribió lo siguiente. Él dijo: Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica, amando más a este mundo. Yo le vuelvo a preguntar: ¿Pablo fracasó como padre espiritual? No. Lo que pasa es que Demas, mis hermanos, él llegó el momento en que decidió. Y él dijo: me voy al mundo. Y se fue. Él lo decidió. Y se fue. Cuando Judas estaba a punto de tomar la decisión de traicionar a Jesús, Cristo trató de convencerlo para que no lo hiciera. No. ¿Sabe por qué no lo hizo, mi hermano? Porque Judas ya estaba grandecito. Y ya estaba resuelto. Judas ya había resuelto el hacer. Por eso no le rogó eso. No lo hagas, Judas. ¿Por qué no se ve en las escrituras que Jesús hizo un intento para convencerlo? ¿Por qué? Porque además ya era un adulto. Por eso un intento convencerlo. Entonces, no fracasó Samuel, ni Cristo, ni Pablo. Ellos no fracasaron. Cuando crecen nuestros hijos, ellos deciden qué hacer, ¿sí o no? Pero la responsabilidad nuestra es enseñarles los caminos de Dios, como dice la palabra. Mire, una persona de 15 en adelante pueden alegar que ellos hacen lo que les da la gana con su vida y hacen lo que ellos quieren, ¿sí o no? Claro que lo pueden hacer. ¿Sí? Porque es su vida. Ya están grandecitos, ¿sí o no? Un joven te dice: no, yo sabré, es mi vida, yo sabré lo que hago. Y un jovencito que ya está pasando por ti ya no le puedes dar disciplina, ¿verdad? Pero un niño de 4 años no se admite que diga: yo hago lo que me da la gana con mi vida. Si un niño de 4 años dice eso, ¿usted qué hace? Le da un niño de la gana, ¿verdad?
le da una en las sentaderas y le dice, cálmate niño, y le enseñas, ¿verdad? Lo placas. Pero cuando ya están grandes, mis hermanos, no se puede hacer. No los puedes convencer. Y así, mis hermanos, va a ser con algunos de nuestros hijos. Algunos decidirán seguir a Dios, pero otros, desgraciadamente, van a decidir no seguir a Dios. Pero sigamos estudiando la Biblia, mis hermanos. Vamos a ver la vida de un rey llamado Josías. Es uno de los ejemplos máximos de lo que es ser un hombre de Dios. Y este hombre quitó la idolatría, prohibió la prostitución, abrió la casa de Dios. A los sacerdotes les dio la provisión para que ellos se dedicaran a enseñar la palabra de Dios. Este era un hombre totalmente entregado a Dios, mis hermanos. Vaya por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. ¿Lo tiene? Segundo de Reyes 22. ¿Ven? Dice la palabra del Señor. Cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 8 años. El asunto aquí, mis hermanos, es que los príncipes, cuando el rey moría, heredaban el trono. ¿Sí? Y Josías, a sus 8 años, tenía un grupo de consejeros y era gente sabia. Entonces, a los 8 años de edad, mis hermanos, comenzó a reinar. Y veamos lo que sigue, ¿verdad? Y reinó en Jerusalén, ¿qué? 31 años. Y el nombre de su madre fue Gédida, hija de Adaya de Bosca. Versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Escuche bien, mis hermanos, 31 años caminando rectamente. ¿Dónde están esos hombres hoy en día que caminan más de 30 años rectamente por Dios? ¿Dónde están esas mujeres? Para vivir, mis hermanos, una vida así, en rectitud, una vida íntegra, se necesita de decirle no a la tranza, de decir no a la venganza, de decirle no a la corrupción, de decirle no a la inmoralidad. Y ese Josías, mis hermanos, realmente era notable. 31 años caminando rectamente, año tras año, día tras día, y no faltaba quien le insinuara, ¿verdad?, que se corrompiera, que viviera licenciosamente, pero él se mantuvo en lo justo, él se mantuvo en lo recto, ni a izquierda ni a derecha, ni a izquierda ni a derecha. Él tenía muy presente las palabras que Dios le había dicho a Josué. Y Josué pues era uno de sus antecesores, ¿verdad? Y esas palabras eran: nunca se apartará de tu boca este libro, sino que en la ley de Dios meditarás de día y de noche, y nunca te apartarás ni izquierda. Pero también le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que está escrito. Entonces, mis hermanos, se necesita valentía para decir no a la corrupción. Se necesita valentía para decir no al adulterio, a la fornicación. Para esto sí se necesita valor, mis hermanos, valentía. Porque para corromperse en el pecado no se necesita valentía, no se necesita valor, mis hermanos. Todo mundo lo hace, pero para vivir con rectitud, ahí sí se necesita.
Veamos, continuamos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. Segunda de Reyes 23, 25. ¿Tiene? Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Mis hermanos, era un rey bastante lento. Pero llegamos a Segunda de Reyes 23:30, y aquí narra, mis hermanos, de cómo llevaron el cuerpo de Josías, porque en una batalla una flecha lo alcanzó, y en el trayecto para su atención médica, para tratar eso, pues él murió, ¿verdad? Josías murió. Y vamos a ver qué sucedió cuando muere este tremendo hombre de Dios. Segunda de Reyes 23:30. ¿Lo tiene? Dice: y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. ¿A quién tomaron? A Joacás, en lugar de su padre Josías. Tomó el lugar, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía este Joacás? Ahí dice en el versículo 31, de 23 años era Joacás. O sea que ya estaba grandecito este muchacho, 23 años, cuando comenzó a reinar. Y durante 23 años, mis hermanos, Joacás vio en su padre todo un ejemplo, ¿sí o no? Y no podía decir que su padre era mujeriego, porque no lo era. No podía decir Joacás que su padre era un parrandero, que era un borracho, un desobligado. Él no podía decir esto, mis hermanos, ¿verdad? Él no podía decir: mi padre golpeó a mi madre. No podía decir eso. Y la maltrataba. Jamás. Joacás no tenía ni un solo reproche ante su padre. Entonces comenzó a reinar, y continuó diciendo el versículo 31. ¿Y reinó cuánto tiempo? 3 meses. Un poquito, ¿no? Un poquito. ¿No lo creen? Pero vean lo que en 3 meses hizo este Joacás. El nombre de su madre fue Umutal, hija de Jeremías de Libna. Y el verso 32 dice: ¿y él hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y cuando dice esa frase, sus padres habían hecho, no se refiere a Josías ni a su mamá, sino a sus antepasados. Porque si vemos ahí en los libros de los reyes, hubo reyes en Israel que hicieron lo malo delante de Dios. Sí, se corrompieron. Entonces, mis hermanos, si instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios y ellos deciden seguir a Dios, good for them. Bueno, qué bueno por ellos, ¿no? ¿Sí lo dije bien, hermano? ¿O más bien? Bien por ellos, ¿no? Bien por ellos. Pero si ellos deciden no hacerlo, ellos son responsables directos. Pero tú, mi hermano, mi hermana, habrás cumplido delante de Dios. Si desde niños cuando Dios te llame a cuentas y te diga: a ver, fulanito, fulanita, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Tú qué le vas a decir? Tú le dirás, ¿verdad? Tú le vas a decir esto: tú no sabes todo eso. Y te dirá: sí, y vi que fuiste un ejemplo para tus hijos. Bien siervo. Pero ahora hoy sobre tus hijos. Estaría contigo ya. ¿Qué hicieron con el ejemplo?
sus jóvenes. Y aquí, mis hermanos, hay un punto que confunde, y es este. Cuando son padres impíos, el papá es un borracho, el papá es un adúltero, ve pornografía, es un malediciente, o sea, dice malas palabras. La señora es argüendera, es chismosa, y luego es rebelde con el marido. Y tienen 3 hijos, ¿verdad? Y los 3 hijos son bien entregados al Señor. ¿No le pasaron de eso? Y el que camina con Dios y da ejemplo a sus hijos, y su hijo crece y se desvía, se turba todo. Ay, ¿qué hice de malo? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Verdad? ¿Por qué, Señor? Si yo he sido fiel. Y mira mi hijo o mi hija, ¿verdad? Ya van caminando rumbo al infierno. Se turban todos. Y la respuesta es la misma, mis hermanos. Aunque sean impíos los padres, los hijos, cuando crecen y no tuvieron ejemplo, y ellos deciden en su corazón seguir a Cristo, lo van a seguir. Van a seguir. Mire, Dios no nos obliga a creer, ¿verdad que no? ¿O a cuántos de aquí Dios nos obligó a creer? Levante su mano si Dios nos obligó a creer. Dios no nos obliga a creer, ¿verdad que no? Absolutamente a nadie en Espíritu. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos, ¿no? Pero sí debemos, ¿verdad? Sí debemos de instruirlos para que cuando ellos crezcan tomen la decisión. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar a Dios para que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Jesús, porque ellos necesitan tener convicción de pecado, ¿sí o no? Ellos necesitan arrepentirse, necesitan arrepentirse, y por eso debemos de repetirles, mis hermanos, constantemente las instrucciones de Dios, ¿sí o no? Mire, dice la palabra, arrepentirás. La palabra de Dios les repetirá la palabra de Dios a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, al acostarte, al levantarte, para irles sembrando en ellos la palabra de Dios. Algunos dicen, todo el día estar ahí, mira la palabra de Dios dice esto, mira la palabra de Dios dice esto. ¿Cómo es? No debemos de pensar, mis hermanos, y creer que nuestros hijos, por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, ellos ya son automáticamente hijos de Dios. No debemos de pensar eso. Ellos no son salvos. Ellos tienen que tener un encuentro con Jesucristo, porque ellos nacen con la naturaleza pecaminosa, con la tendencia hacia lo malo. Por eso deben de nacer de nuevo, mis hermanos. Y debemos de encaminarlos y sembrarles la paz, para que cuando Dios trate con ellos, ellos puedan tomar la mejor decisión, aunque algunos tal vez, mis hermanos, yo le hago una pregunta. Y si nuestros hijos deciden tomar el mal camino, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de tratar el asunto? ¿Cómo debe de ser mi proceder con mis hijos? Mira, hay una parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen? Sí. Vaya por favor a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Y pródigo, mis hermanos, significa alguien que derrocha, alguien que malgasta todo. Eso significa pródigo. Lucas 15. Y esta parábola, mis hermanos, Jesús la pone como ejemplo para mostrar el inmenso amor que el Padre Dios tiene hacia sus hijos. Que cuando nos alejamos y en cierto momento recapacitamos y volvemos a la casa del Padre, Él nos recibe con los brazos abiertos.
pero a la vez esta parábola tiene mucha enseñanza. Vamos a Lucas 15, verso 11. ¿Lo tiene? Dice ahí, también dijo, está hablando Jesús, ¿verdad? También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso le dijo ahora. Y lo que ese joven está diciendo, mis hermanos, es, Padre, dame lo que ya me corresponde como tu hijo, porque estoy cansado de limitaciones. Ya me enfadaron las restricciones, de que tengo que llegar a las 10, de que aquí las cosas se hacen así. ¿Sabes qué, papá? Ya me cansé. Así que dame lo que me corresponde. ¿Qué te parece? Y luego le dice, anhelo ser independiente y hacer de mi vida lo que yo quiera. Eso es lo que significa esto. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Les repartió a los dos. Uno no se los pidió, el otro no, pero a los dos se los dio. Y le repartió los bienes y vida. Verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Y por qué se fue lejos? A donde nadie más lo conociera, ¿verdad? Lejos, donde nadie lo conociera. Y él decía, no, ahora sí me voy a dar una vida de parranda, pero ahora sí. Ahora sí voy a vivir la vida, porque la vida es una, y hay que disfrutarla. Y por ahí dicen algunos, vive la vida loca. ¿Verdad? Vive la vida loca, decía. Y eso decía, ¿verdad? Vive la vida loca, ¿verdad? Y luego dice que se fue en el versículo 13, continúa diciendo, se fue a dónde? A una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo en pecado. Yo le hago una pregunta. ¿El padre de este joven hizo algún intento de detener a su hijo que quería dejar de pecar? Ningún intento. ¿Por qué? ¿Faltó el amor? ¿Le faltó amor al papá o qué? No creo. ¿Verdad que no? ¿Le faltó interés en su hijo? ¿Hacia su hijo le faltó interés hacia su hijo? Tampoco. ¿Por qué no hizo un intento de detenerlo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el hijo ya había crecido y ya no podía hacer. Y escuchen bien, si tu hijo o tu hija un día deciden tomar el mal camino y te dicen, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Me voy de la casa, ya me enfadé, ya no quiero nada. Y tú vas a temblar y vas a decir, no, hijo, no te vayas. ¿Verdad? ¿No vas a decir eso? No, tú le vas a decir, y él te va a contestar, ay sí, Dios, para todo Dios. Lo peor de todo es que te diga lo siguiente, ay sí, tú muy cristiano, si tú maldices, ves pornografía y vienes ahora con que Dios. Cálmate. Es lo peor. Es lo peor. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando uno de tus hijos te diga, me quiero ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe qué? Como dice la Biblia. ¿Qué vas a hacer? ¡Ya me voy! Suena duro, ¿no? ¿Sí o no? Pregunta. Cuando alguno de nosotros, o más bien, yo le hago esa pregunta, alguno de nosotros también intentó hacer eso. De joven, puede sonar. Y dijo, yo me voy de mi casa, y hago sus cosas y todo. No, ninguno. Que sí. ¿Cómo le fue? Bien, ¿no? De maravilla, ¿no? Bien suave, ¿no? Se fue de su casa y le fue, ¿no? Bien.
por eso no fue bueno. Hombre, le fue mal. Fue mal. Mire, déjelo y se va. Lo peor que usted puede hacer es: ay, no te vayas, por favor. Te lo ruego por el amor de tu abuela que tanto amas. No le ruego. Ahora, ¿que vamos a llorar? Porque no es nada agradable que un hijo se meta por vamos. Me voy, ok, hijo, no te corro. Esas son las reglas. Si tú quieres permanecer en la casa, vas a llegar a tales horas. Aquí no se permiten las malas palabras. Aquí vamos a servir a Dios. Estas son las reglas. ¿Quieres vivir en esta casa? Pues no quiero y me largo. Y eso, mis hermanos, es exactamente lo mismo que hace el Señor en su casa. En su casa, en la casa de Dios, hay reglas. Y Él nos dice: aquí en mi casa las cosas son así. ¿Quieres estar aquí? No, pues que sí. Pero esas son las limitaciones. No puedes hacer lo que te dé la gana, mis hermanos, porque hay disciplina en la casa de Dios. Amén. Pues me voy. ¿A cuántos de esos el Señor les ha ido a rogarles, rogando? No, no te vayas, por favor, porque se va a ver vacía la iglesia. No, no te vayas, porque si no los diezmos van a bajar. ¿Cuántos de esos no les rogan? No, que me voy. Claro que te voy aquí. Mire, Dios no hace el ridículo. Y de Dios aprendemos cómo tratar un asunto cuando los hijos dejan el hogar. Exactamente igual que como Él hace cuando nosotros, sus hijos, nos vamos de la casa del Padre. Pero sigamos leyendo la historia de mis hermanos. Y cuando todo lo hubo malgastado, mire, malgastó su dinero, malgastó sus fuerzas, malgastó su juventud, malgastó su vida. Y no entendió. ¿Y qué sucedió? Vino una gran hambre en aquella provincia. Y los jóvenes, mis hermanos, por naturaleza, creen que devorarán al mundo. Y se sienten muy sacios, ¿sí o no? Se sienten muy, yo voy a dominar el mundo, yo las puedo. Oye, pero si te sales, mira, no te ves bien, no, yo puedo. ¿Cómo crees que no puedo? Y se van, luego, las responsabilidades, algo de mis hijos, no, ni siquiera bien, me han visto que tal lugar es campo. Es un cuartito, $2,000. No nomás vas a pagar eso, vas a pagar el libro, la comida, vas a comprar. No vas a tener tus padres, pero no vas a hacer. Tú solo piensas. ¿Sí o no? Por eso, entonces los jóvenes por naturaleza creen que devorarán al mundo y se sienten muy salsas, como lo decía. Así como cuando usted se fue de la casa, ¿no? ¿Recuerda? Que se sentía muy salsa y se quería devorar el mundo, ¿no? Y aquí, mis hermanos, Dios comienza a tratar con la vida de este joven. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y así viven los que se van de lugar, mis hermanos. Viven de arrimados. Porque luego sus cuates dicen: si te quieres ir de la casa, ándale, sí, sí, no, bueno, no está diciendo. Y a los amigos le dicen: se retrograda su viejito, que tiene que descansar. Te doy una serie. Y a los 15 días te digo: yo no. Se puede muerte de la
dice que este hombre, este joven, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y esto era duro para él. Él siendo judío, y apacentar cerdos era algo terrible, era no correcto, eran animales inmundos para un judío. Verso 16 decía: y deseaba llenar su vientre de los desperdicios de las algarrobas que comían los cerdos. Y los cerdos, yo me imagino que él quería agarrar de los cerdos y los cerdos limpiaban, pero yo me imagino, ya así como, se tuvo que aguantar, mis hermanos, el hambre. Tuvo que aguantarse el hambre para poder recibir su primer salario. A esto se le llama, mis hermanos, este padre dejó que su hijo tocara fondo, mis hermanos, y se van a la ciudad. Si ellos se van, dejen que Dios trate con ellos. ¿Qué sucede después de que tocan fondo, mis hermanos? Ya el versículo 17. Y volviendo en sí, es decir, comenzó a recapacitar. Después de que le fue muy mal, anduvo en la calle y en el lodo con los cerdos, no podía comer lo que ellos comían, y dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces comenzó a reflexionar, ¿verdad? Y dijo: no es tan fácil. Vea, versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que pensó. Dijo: yo voy a ir, me voy a levantar y voy a ir y voy a decirle todo esto. Pero no solamente se quedó de mí, sino que este joven, fíjense el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y mire lo que dijo. Y cuando aún estaba lejos de la casa paterna, lo vio su padre. ¿Y sabe por qué lo vio, mis hermanos? Porque su padre, ¿verdad?, cuando lo vio partir, nunca dejó de orar, nunca dejó de entregárselo al Señor y de confiar. Sabía que le iba a ir mal, sabía eso, pero no lo detuvo porque el muchacho tenía que enfrentarse con su vida. ¿Lloró el papá y la mamá? Por supuesto que sí, y a grito tendido. Claro que sí lloraron. Y cada día su padre se asomaba por la ventana con una esperanza, ¿verdad?, en su profundo corazón. Señor, el trato que tengas conmigo me da dolor, pero en ese dolor tu misericordia. Hazlo por amor a tu siervo. Señor, tu misericordia, tu misericordia. Y en una de esas, mis hermanos, este padre va a ese sol en la montaña y ve a lo lejos la figura toda desalineada y superada. Y dice que cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo? Y fue movido a misericordia y le echó en cara todos sus errores. Así dice. Escuchen bien, cuando los hijos dejan el hogar de Dios, van a regresar tarde que temprano. De la palabra no van a poder pecar a gusto, se encontrarán con Dios, van a regresar y quizá con un hijo entre sus brazos la jovencita. Quizá el muchacho regresará todo flaco porque se metió en drogas, pero no le echen cara absolutamente. Tengan misericordia. Si viene arrepentido, tengan misericordia. Si no, y entonces no lo van a dejar.
mis hermanos, es que el muchacho dijo: voy a ir y diré así a mi padre. Ese es el punto. Entonces le vio de lejos el padre, fue movido a misericordia, corrió, ¿qué dice enseguida? Y se echó sobre su cuello. Oliendo a chiquero, todo sucio, harapiento, maloliente, desalineado, con el pelo largo y la barba crecida, las uñas rugosas y largas. Así fue el padre, lo vio de lejos y se le abalanzó, lo abrazó y lo besó. Cuando nuestros hijos andan sudados por hacer ejercicio, por hacer deporte, uno quiere abrazarlos y dice: no, de verdad, estoy sudado. Nuestros hijos a veces se arrojan. No nos da asco abrazarlos, ¿verdad que no? Y se echó sobre su cuello y le besó. El versículo 21 dice: y el hijo le dijo: padre, ahí llegó la acción, padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. Estaba convencido de que, este joven estaba convencido de que había pecado, pero ¿quién lo convenció? ¿Quién convenció a ese joven de que había pecado? ¿Quién? ¿Quién hizo la obra, mis hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien hizo la obra. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: háganlo. Nadie se pone ropa limpia, ¿verdad? Y dice: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Comenzaron a qué? Cuando los hijos, mis hermanos, dejan el hogar, eso es lo que tenemos que hacer. Pero entre tanto crecen, tenemos que instruirlos en los caminos. ¿Qué fue que le trajo convicción de pecado, mis hermanos? ¿Qué fue? La voluntad de ese muchacho se lo llevó a su casa. Pero la misma voluntad de ese joven lo regresó. Y deje que Dios, mis hermanos, miren, la gracia de Dios está sobre nosotros. Cuando reconocemos que sin Él no podemos. Ya para concluir, mis hermanos, termino con esto. Algunos de ustedes, mis hermanos, llegaron a los pies de Cristo cuando ya tenían hijos crecidos. Algunos de 10 años, otros ya adolescentes, y debieron vivir una vida desmana. Y muchos adolescentes manifiestan una rebeldía para demostrarte que ellos también pueden hacer cosas. Entonces muchos de ellos reaccionan así, de una manera rebelde, porque nosotros no los disciplinamos, no los dirigimos. Y a veces nuestra falta de sabiduría, mis hermanos, provoca reacciones. Por eso cada uno de nosotros que en este momento tenemos problemas con nuestros hijos, o algunos que tienen problemas con sus hijos, deben de revisar esa persona. Y si hay que pedir perdón, aunque ese muchacho esté rebelde, y esta es la instrucción de Dios. Vayan y pídanle perdón a sus hijos, a su hijo, a su hija, y díganle: ¿sabes? Yo fui un padre que necesitas. Ay, sí, ahora sí, ahí vienes. Ya que me destrozaste la vida. Mire, no le diga nada. Solo dígale: y te va a decir un montón de cosas. Pero usted dígale: yo soy. Dice la Biblia, sí.
algunas veces mis hermanos tienen que ver con eso. Porque como padres cometemos errores. Y la gracia de Dios los va a sostener. ¿Cuántos gracias a Dios? La gracia de Dios. Sí, sí. Señor, gracias. Gracias porque siempre vamos a encontrar instrucción para nuestras vidas. Eso de Timoteo, si quisiéramos que fuera nuestros hijos, pero no siempre es así. No siempre. Pero lo que tú nos ordenas a nosotros es instruir a nuestros hijos. Cuando ellos crezcan, tomen decisiones. Y si por alguna situación ellos deciden seguir al mundo, seguir el pecado, seguir la maldad, simplemente cuesta el Espíritu Santo trabaja en ellos con la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Porque cuando un hijo toma una decisión así, ya sabe lo que es. En cuanto a que ya tienen edad de tomar ciertas decisiones. Cuando son niños todavía no tienen decisiones que tomar. Pero cuando ellos son adolescentes, nada los hará cambiar de parecer. Hasta que no falten la verdad. Y esa misericordia, algunos de sus hijos no es mejor para que sus almas sean santas y no que todo su cuerpo sea echado. Nuestra responsabilidad es por los jóvenes, hijos de nosotros, que en este momento estén pasando por este tiempo de que están encaminándose por los malos caminos. Oramos por ellos, que tú tengas misericordia. Otros, de manera incomprensible, viendo que sus padres se envuelven en el pecado, ellos se entregan más a ti. Y así es nuestros jóvenes. Cada uno llevará su cuenta. Cada familia llevará su cuenta de responsabilidad. Y su responsabilidad necesitamos para nos abrazamos de tu misericordia. Te ruego por cada uno de los padres que están aquí, los perdones, que hemos pecado, y que nos des de tu gracia y nos ayudes cada día, porque como hijos tuyos, cuando nos vamos de casa, Señor, nos harás volver el corazón arrepentido y humillado por nuestras necesidades, y nos sigas por nuestra así es cuando nosotros podemos confesarlo de sus pecados. Gracias te damos.